En los años de madurez de la vida, cuando hemos acumulado experiencias suficientes para reconocer patrones humanos, las historias sagradas adquieren una profundidad que quizás no percibimos en nuestra juventud. La narrativa de Dalila y Sansón trasciende su contexto histórico para convertirse en un espejo que refleja las complejidades más profundas del corazón humano y las relaciones íntimas. Esta no es simplemente una historia antigua sobre un hombre fuerte y una mujer astuta. Es una exploración profunda de temas que resuenan en cada matrimonio, en cada relación significativa, en cada momento, cuando debemos decidir entre la fidelidad y la traición, entre la verdad y la mentira, entre el amor genuino y la manipulación calculada. En una época donde los índices de divorcio se incrementan, donde la infidelidad se normaliza y donde la confianza en las relaciones se vuelve cada vez más frágil, esta historia bíblica ofrece lecciones invaluables. Nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Qué tipo de personas somos cuando nadie nos observa? ¿Cómo usamos la influencia que ejercemos sobre aquellos que nos aman? ¿Estamos construyendo o destruyendo a través de nuestras palabras y acciones? La historia de Dalila y Sansón no es una fábula moralista simple, sino un estudio complejo de la naturaleza humana que revela tanto la capacidad del ser humano para la nobleza como para la traición más cruel. Es una historia sobre el poder de la seducción, el poder de la confianza, el poder de la manipulación y, finalmente, el poder de la redención divina. Para aquellos que hemos vivido lo suficiente para reconocer nuestras propias capacidades, tanto para el bien como para el mal, esta narrativa se convierte en una invitación a la reflexión honesta y al crecimiento espiritual. Porque en cada uno de nosotros habita tanto un Sansón como una Dalila, la capacidad para ser víctima de nuestras propias pasiones y la capacidad para manipular a otros para nuestro beneficio. Para comprender completamente la tragedia de Sansón y la astucia de Dalila, debemos sumergirnos en el contexto histórico del período de los jueces en Israel, una época que se extendió aproximadamente desde 1380 hasta 1050 a.C. Este era un tiempo de profunda inestabilidad espiritual, política y social, donde el pueblo elegido de Dios oscilaba constantemente entre la fidelidad al Señor y la adoración a los ídolos de las naciones circundantes. El libro de Jueces describe este período con una frase que se repite como un estribillo lúgubre. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta declaración no es meramente política, sino profundamente espiritual. Sin un liderazgo central fuerte y sin una autoridad religiosa unificada, el pueblo de Israel se fragmentó en tribus que frecuentemente actuaban según sus propios intereses y deseos. Durante estos 300 años turbulentos, Israel experimentó un ciclo repetitivo que las Escrituras documentan con precisión desalentadora: pecado colectivo, servidumbre bajo naciones enemigas, súplica desesperada a Dios y, finalmente, salvación a través de un juez levantado por el Señor. Este patrón cíclico revelaba tanto la paciencia infinita de Dios como la tendencia aparentemente incurable del corazón humano hacia la rebelión y la idolatría. Los filisteos emergen en este escenario histórico como una de las amenazas más sofisticadas y persistentes que Israel había enfrentado. A diferencia de otros invasores que principalmente buscaban saqueo y tributo, los filisteos representaban una civilización avanzada con ambiciones de dominación total, militar, económica, cultural y religiosa. Originarios de las islas del mar Egeo, posiblemente Creta, los filisteos llegaron a las costas de Canaán alrededor de 1200 a.C., como parte de los misteriosos pueblos del mar que el faraón egipcio Ramsés III logró detener en las fronteras de Egipto, pero que se establecieron permanentemente en la planicie costera de Palestina. Su superioridad tecnológica era devastadora para Israel. Los filisteos habían dominado la metalurgia del hierro siglos antes que otros pueblos de la región, dándoles ventajas militares decisivas. Controlaban no solo la producción de armas de hierro, sino también de herramientas agrícolas, creando una dependencia económica que complementaba su dominación militar.
La organización política filistea era igualmente sofisticada. Su confederación de 5 ciudades principales, Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón, cada una gobernada por un señor o príncipe, representaba un modelo de cooperación estratégica que contrastaba marcadamente con el individualismo tribal de Israel. Esta unidad les permitía coordinar campañas militares extensas y mantener un control territorial efectivo. El valle de Sorek, donde residía Dalila, no era simplemente una ubicación geográfica, sino un símbolo poderoso de la zona ambigua entre la fidelidad y la traición. Situado en la región fronteriza entre el territorio israelita de la tribu de Judá y la hegemonía filistea, este valle fértil representaba un espacio donde las lealtades podrían ser cuestionadas y donde las identidades culturales se difuminaban. Sorek era conocido por sus viñedos exuberantes. El nombre mismo significa vid selecta en hebreo. Esta asociación con la viticultura añade una dimensión irónica a la historia, considerando que Sansón, como nazireo, había jurado no consumir productos de la vid. El valle mismo representaba la tentación que él había prometido evitar. Geográficamente, el valle servía como una ruta comercial importante entre la planicie costera controlada por los filisteos y las colinas de Judá, habitadas por los israelitas. Era un lugar de encuentro e intercambio, pero también de espionaje y conspiración. Los comerciantes, diplomáticos y espías transitaban regularmente por estas rutas, haciendo del valle un centro de información y intriga. Para los filisteos, controlar el valle de Sorek significaba tener una ventana directa hacia el corazón del territorio israelita. Para los israelitas, representaba una puerta de entrada peligrosa para influencias extranjeras. En este contexto geopolítico complejo, la presencia de una mujer como Dalila, aparentemente independiente, sin lealtades tribales claras y con conexiones en ambos mundos, la convertía en un activo estratégico invaluable. La dominación filistea no se limitaba a aspectos militares y económicos. Los filisteos trajeron consigo una cultura sofisticada que incluía arte, literatura y, crucialmente, un sistema religioso que competía directamente con el yavismo israelita. Sus principales deidades, Dagón, Astarte y Baal-Zebub, ofrecían a los adoradores promesas de fertilidad, prosperidad y poder que contrastaban atractivamente con las demandas éticas rigurosas del Dios de Israel. Esta presión cultural era particularmente intensa en las regiones fronterizas como el valle de Sorek. Los jóvenes israelitas veían la riqueza y sofisticación de las ciudades filisteas y naturalmente se sentían atraídos hacia un estilo de vida que parecía más liberado y próspero. Los matrimonios mixtos se volvían comunes, no solo por atracción personal, sino como estrategias de supervivencia económica y social. Para entender completamente la tragedia de Sansón, debemos reconocer que él no era un individuo aislado luchando contra tentaciones personales, sino un hombre inmerso en una cultura en transición, donde las líneas entre fidelidad e infidelidad, entre sagrado y profano, se habían vuelto peligrosamente borrosas. La historia de Sansón comienza de manera extraordinaria, con una anunciación divina que recuerda otras intervenciones sobrenaturales en la historia sagrada. La esterilidad de su madre, la aparición del ángel del Señor y la promesa de un hijo que sería nazireo de Dios desde el vientre establecen expectativas enormes para este niño que aún no había nacido. El voto de nazireado, descrito detalladamente en Números capítulo 6, representaba el nivel más alto de consagración personal disponible para un israelita común, mientras que los sacerdotes eran consagrados por herencia y los profetas por llamado divino. Cualquier persona podía voluntariamente tomar los votos de nazireado. Sin embargo, el caso de Sansón era único. Él fue consagrado por decisión divina antes de nacer, estableciendo un precedente sin paralelo en las Escrituras. Los 3 elementos del voto nazireo, no cortar el cabello, no consumir productos de la vid y no tocar cadáveres, no eran restricciones arbitrarias, sino símbolos poderosos de separación del mundo común hacia una vida de dedicación total a Dios. El cabello largo
representaba la gloria de la consagración visible a todos. La abstinencia del vino simbolizaba la renuncia a los placeres temporales que podrían nublar el juicio espiritual. La prohibición de tocar cadáveres significaba evitar cualquier contaminación ritual que pudiera interrumpir la comunión con el Dios Santo. Las demostraciones de la fuerza de Sansón no eran simplemente actos de bravura física extraordinaria, sino señales teofánicas, manifestaciones visibles del poder invisible de Dios operando a través de un hombre consagrado. Cada acto de fuerza sobrenatural servía como una declaración teológica. El Dios de Israel era superior a todos los dioses de las naciones y podía liberar a su pueblo sin importar cuán desesperada pareciera la situación. El episodio del león joven que Sansón despedazó como quien despedaza un cabrito, cerca de las viñas de Timna, establece un patrón que se repetiría a lo largo de su carrera. La fuerza llegaba súbitamente cuando enfrentaba amenazas a su vida o a su misión como libertador de Israel. El texto hebreo es específico. El Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, indicando que estas manifestaciones no eran resultado de entrenamiento físico, sino de intervención divina directa. La famosa victoria con la quijada de asno fresca, donde Sansón eliminó a 1000 filisteos, representa el clímax de sus hazañas militares. El arma improvisada, una quijada de asno aún húmeda, por tanto más flexible y menos quebradiza que una seca, se convirtió en instrumento de juicio divino. Después de la masacre, Sansón compuso un canto de victoria que revela tanto su comprensión de la fuente de su poder como su tendencia hacia el orgullo. Con la quijada de un asno, montón sobre montón, con la quijada de un asno hería 1000 hombres. La paradoja central de Sansón radica en la disparidad extraordinaria entre su fuerza física sobrenatural y su aparente debilidad moral, particularmente en relación con las mujeres filisteas. Esta contradicción no es accidental en la narrativa bíblica, sino que ilustra una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Los dones espirituales extraordinarios no garantizan automáticamente la madurez del carácter. Su primer matrimonio con una mujer filistea de Timna revela patrones que se repetirían en su relación con Dalila. Sansón se siente atraído hacia lo prohibido, desafía las normas culturales y religiosas de su pueblo y demuestra una capacidad alarmante para racionalizar decisiones que claramente violaban su consagración especial al Señor. El episodio de la mujer prostituta en Gaza muestra una escalada en su comportamiento comprometedor. No solo busca gratificación sexual fuera del matrimonio, sino que lo hace en territorio enemigo, poniéndose voluntariamente en peligro mortal. Su escape dramático, llevando las puertas de la ciudad hasta lo alto de un monte, demuestra que Dios seguía honrando su llamado a pesar de sus fallos morales, pero también sugiere que estas intervenciones divinas podrían estar llegando a su límite. Para comprender por qué un hombre de fuerza sobrenatural se volvió tan vulnerable a la manipulación femenina, debemos examinar la psicología de su situación única. Sansón había vivido toda su vida como una anomalía, temido por los enemigos, reverenciado por su pueblo, pero probablemente nunca verdaderamente comprendido o aceptado como persona normal. La carga de ser un instrumento divino puede haber creado en él una profunda soledad emocional. Sus interacciones sociales estaban inevitablemente coloreadas por su reputación y su poder. ¿Cuántas personas se relacionaban con él genuinamente versus cuántas lo hacían por miedo, admiración o interés? Esta ambigüedad puede haber intensificado su anhelo por relaciones donde pudiera sentirse aceptado simplemente como hombre, no como juez o libertador. Las mujeres filisteas representaban para él un escape de las expectativas y responsabilidades de su identidad israelita. Con ellas podía pretender ser alguien diferente, alguien no cargado con el peso del destino nacional. Esta dinámica psicológica lo hacía especialmente susceptible a la manipulación de alguien como Dalila, quien entendía intuitivamente cómo explotar esta necesidad emocional. Un aspecto particularmente peligroso del carácter de Sansón era su gradual desarrollo de orgullo espiritual.
A medida que experimentaba victoria tras victoria, liberación tras liberación, comenzó a confundir el poder de Dios operando a través de él con su propia capacidad natural. Esta confusión se evidencia en su creciente negligencia hacia los votos de nazireado, que eran la verdadera fuente de su poder. El orgullo espiritual es especialmente traicionero porque se disfraza de confianza en Dios, mientras que en realidad representa confianza en uno mismo. Sansón comenzó a asumir que su fuerza estaría disponible según su voluntad, no según la voluntad divina. Esta presunción lo llevó a tomar riesgos cada vez mayores, creyendo que podría controlar las consecuencias. Su respuesta casual a las preguntas de Dalila sobre el secreto de su fuerza revela este orgullo peligroso. Al principio, sus mentiras eran estratégicas, proporcionaba información falsa, mientras mantenía seguro el verdadero secreto. Pero gradualmente, comenzó a jugar con fuego, revelando detalles cada vez más cercanos a la verdad, como si estuviera probando los límites de su propia invulnerabilidad. La introducción de Dalila en la narrativa bíblica es notable por su brevedad y aparente simplicidad. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esta descripción escueta oculta complejidades fascinantes que se revelan solo a través de un análisis cuidadoso de las implicaciones culturales y sociales. En la sociedad antigua del Oriente Medio, las mujeres eran típicamente identificadas en relación con los hombres de su familia, como hijas de sus padres o esposas de sus maridos. El hecho de que Dalila sea presentada sin genealogía familiar sugiere una independencia extraordinaria, que habría sido muy inusual para su época. Esta independencia podría indicar que era viuda con medios propios, una mujer de negocios exitosa o posiblemente una cortesana de alto nivel con conexiones políticas significativas. Su residencia en el Valle de Sorek, esa zona fronteriza estratégicamente importante, sugiere que tenía razones específicas para estar allí. No era simplemente una residente local, sino alguien posicionada deliberadamente en un lugar donde podía observar y potencialmente influir en los movimientos de personas importantes de ambos lados del conflicto israelita-filisteo. La independencia financiera y social de Dalila la colocaba en una posición única para ser abordada directamente por los príncipes filisteos. A diferencia de otras mujeres que habrían necesitado la intermediación de padres o esposos para cualquier negociación política, Dalila podía tomar decisiones autónomas, incluida la decisión que cambiaría el curso de la historia israelita. Cuando los 5 príncipes de los filisteos se acercaron a Dalila con su propuesta, estaban haciendo mucho más que una oferta comercial simple. Estaban reconociendo en ella cualidades específicas que la hacían especialmente adecuada para una misión de importancia nacional crítica: inteligencia excepcional, belleza cautivadora, independencia operacional y, crucialmente, ausencia de lealtad emocional hacia Israel. La suma ofrecida, 1.100 siclos de plata por cada príncipe, totalizando 5.500 siclos, era astronómicamente alta incluso para los estándares de la élite de esa época. Para poner esta cantidad en perspectiva, era equivalente a varios siglos de salario de un trabajador promedio. Esta no era simplemente una recompensa generosa, era una cantidad calculada para ser absolutamente irresistible, apelando no solo a la codicia, sino también a las fantasías de poder y libertad total. Pero la oferta trascendía lo meramente financiero. Los príncipes estaban esencialmente ofreciendo a Dalila la oportunidad de convertirse en una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo. Con esa riqueza, podría comprar influencia política, establecer su propio reino en miniatura o simplemente desaparecer hacia cualquier lugar del mundo conocido para vivir como quisiera sin rendir cuentas a nadie. El genio malévolo de Dalila residía en su comprensión sofisticada de la psicología masculina, particularmente de hombres poderosos acostumbrados a estar en control. Ella reconoció inmediatamente que Sansón, a pesar de su fuerza física sobrenatural, tenía vulnerabilidades emocionales profundas que podían ser explotadas sistemáticamente. Su estrategia no dependía de la seducción física simple,
aunque ciertamente la utilizaba. En cambio, ella ofreció a Sansón algo que él anhelaba desesperadamente: la experiencia de ser amado y aceptado por quien realmente era, no por lo que podía hacer o por la posición que ocupaba. Esta necesidad humana universal se había intensificado en Sansón debido a su aislamiento como figura mítica. Dalila también demostró una paciencia estratégica extraordinaria. A diferencia de otros enemigos de Sansón que habían intentado derrotarlo a través de la fuerza bruta, ella entendía que la verdadera victoria requería tiempo, sutileza y una comprensión profunda de sus motivaciones psicológicas más profundas. Su técnica de alternancia emocional, momentos de afecto intenso seguidos por periodos de frialdad calculada, creaba en Sansón una adicción psicológica. Él comenzó a asociar su sentido de valor personal con su capacidad de mantener el afecto de ella, convirtiéndolo gradualmente de perseguidor en perseguido, de conquistador en suplicante. Las estrategias empleadas por Dalila son sorprendentemente modernas en su sofisticación psicológica. Su uso de la culpa como arma. ¿Cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Apelaba directamente a las inseguridades más profundas de Sansón sobre su capacidad para relaciones íntimas genuinas. Ella también empleó lo que los psicólogos modernos reconocerían como gaslighting: hacer que Sansón cuestionara sus propias percepciones y juicios. Cuando él proporcionaba información falsa sobre su fuerza y ella fingía creerle antes de probarlo, estaba creando una realidad distorsionada donde él no podía estar seguro de sus propias motivaciones o de las de ella. La técnica de la victimización también fue central en su estrategia. Al presentarse como la parte herida en la relación, la mujer que amaba pero no era correspondida con confianza total, ella invirtió la dinámica de poder aparente. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, se encontró trabajando para probar su amor a una mujer que secretamente planeaba su destrucción. Quizás el aspecto más perturbador del carácter de Dalila era su aparente ausencia total de conflicto emocional sobre la destrucción que estaba orquestando. No hay evidencia en el texto de que experimentara culpa, remordimiento o incluso curiosidad sobre las consecuencias de sus acciones. Esta frialdad emocional sugiere un nivel de desapego psicológico que se aproxima a la sociopatía. Su capacidad para mantener una actuación emocional convincente, mientras simultáneamente planeaba traición, indica un control sobre sus propias emociones que va mucho más allá de la disciplina normal. Ella no estaba simplemente controlando a Sansón, se estaba controlando a sí misma con una precisión que sugiere años de práctica en manipulación emocional. Esta frialdad también le permitió mantener perspectiva estratégica durante todo el proceso. Mientras Sansón se perdía cada vez más en la fantasía de un amor genuino, Dalila mantenía claridad absoluta sobre sus objetivos y métodos. Nunca perdió de vista el premio final, ni se permitió ser distraída por impulsos emocionales o morales. La narrativa bíblica registra meticulosamente 3 intentos progresivos de Dalila para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, cada uno revelando capas más profundas de la dinámica psicológica destructiva entre ellos. Estas 3 mentiras no eran simplemente respuestas evasivas, sino una escalada gradual que demostraba tanto la creciente confianza de Sansón como su deterioro del juicio espiritual. La primera mentira, atarlo con 7 cuerdas verdes que nunca hubieran sido secadas, parece casi lúdica en retrospectiva. Sansón todavía mantenía suficiente lucidez espiritual para proporcionar información completamente falsa, mientras simulaba participar en el juego de Dalila. Sin embargo, incluso en esta etapa temprana, el hecho de que participara en absoluto revelaba una peligrosa subestimación del peligro real que enfrentaba. La segunda mentira, cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas, representaba una escalada sutil pero significativa. Las cuerdas, a diferencia de las ramas verdes, eran instrumentos específicamente diseñados para restricción y confinamiento. Al sugerir cuerdas como su debilidad, Sansón subconscientemente admitía la posibilidad de ser dominado, incluso si la información específica era falsa. La tercera mentira,
Tejer sus 7 trenzas de cabello con la tela en el telar marcaba una aproximación peligrosa a la verdad real. Por primera vez, Sansón mencionó su cabello como elemento relacionado con su fuerza, aunque todavía mantenía el engaño sobre el método específico de comprometerla. Esta proximidad a la verdad indicaba que sus defensas psicológicas se estaban erosionando sistemáticamente. Con cada engaño mutuo, la relación entre Dalila y Sansón se intensificaba psicológicamente, creando una dinámica adictiva que ninguno de los dos parecía capaz de abandonar. Sansón creía que podía controlar la situación manteniendo información falsa mientras disfrutaba de la compañía y el afecto aparente de Dalila. No reconocía que cada intercambio proporcionaba a ella más información sobre su personalidad, sus miedos y sus procesos de pensamiento. Dalila, por su parte, demostró una paciencia de depredador experimentado. Cada mentira de Sansón le enseñaba algo valioso sobre sus límites psicológicos y su creciente disposición a arriesgar información sensible. Ella podía medir con precisión quirúrgica cuánta presión aplicar en cada momento, sin provocar sospechas que pudieran terminar prematuramente la relación. Esta dinámica creaba una espiral descendente donde Sansón se sentía cada vez más compelido a demostrar su confianza en Dalila, proporcionando información más cercana a la verdad, mientras que ella se sentía cada vez más confiada en su capacidad para extraer eventualmente toda la información necesaria. La escalada de presión emocional aplicada por Dalila revelaría técnicas de manipulación que serían reconocidas por psicólogos modernos como formas sofisticadas de abuso emocional. Su acusación central, ¿cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo?, fue diseñada para atacar directamente el sentido de identidad y valor personal de Sansón. Esta acusación era particularmente devastadora porque contenía un elemento de verdad distorsionada. Sansón efectivamente estaba ocultando información importante, pero por razones de supervivencia legítima, no por falta de amor. Dalila hábilmente reenmarcó esta prudencia natural como evidencia de amor deficiente, creando culpa artificial que podía ser explorada para sus propósitos. Las lágrimas de Dalila, cuidadosamente cronometradas y artísticamente presentadas, servían como amplificadores emocionales para sus acusaciones verbales. Sansón, como muchos hombres, tenía poca defensa contra lágrimas femeninas genuinamente parecidas, especialmente cuando eran acompañadas por acusaciones que tocaban sus inseguridades más profundas sobre su capacidad para relaciones íntimas. La amenaza implícita de abandono, sugerida a través de períodos de frialdad y distanciamiento después de cada desilusión, activaba miedos primitivos de rechazo que Sansón probablemente había desarrollado durante años de aislamiento social debido a su estatus único como juez de Israel. Cada ciclo de mentira, prueba y confrontación emocional no solo debilitaba las defensas psicológicas de Sansón, sino que también erosionaba su sensibilidad espiritual. El proceso de engaño repetido requería que él compartimentara cada vez más su vida, separando sus actividades con Dalila de su identidad como nazireo consagrado al Señor. Esta compartimentación es espiritualmente devastadora porque requiere la supresión de la conciencia y la racionalización de comportamientos que instintivamente sabemos que están mal. Cada vez que Sansón participaba en estos juegos de engaño, estaba entrenando su conciencia para ignorar señales de advertencia espiritual. El texto bíblico sugiere que Sansón mantuvo su fuerza física durante todo este periodo, lo que puede haber contribuido a una falsa sensación de seguridad espiritual. Él podía racionalizar que, mientras su fuerza permaneciera intacta, su relación con Dios no estaba fundamentalmente comprometida. Esta lógica falaz lo cegaba al hecho de que su fuerza era un don de Dios que podía ser retirado en cualquier momento si continuaba violando los términos de su consagración. El texto sagrado registra con precisión clínica que Dalila lo importunaba cada día con sus palabras y lo apremiaba, de modo que su alma fue reducida a mortal angustia. Esta descripción hebrea sugiere un proceso de tortura psicológica sistemática, donde la resistencia natural de Sansón fue metódicamente erosionada
a través de presión emocional constante. La fatiga de la resistencia es un fenómeno psicológico bien documentado donde la capacidad de una persona para mantener defensas contra presión constante gradualmente se agota. Como un músculo que eventualmente falla bajo estrés sostenido, la voluntad humana tiene límites finitos cuando se somete a manipulación emocional implacable. Dalila intuitivamente comprendía este principio y lo aplicaba con precisión quirúrgica. No atacaba una vez y esperaba resultados inmediatos. En cambio, mantenía presión constante variando las técnicas, lágrimas, acusaciones, frialdad, seducción, para prevenir que Sansón desarrollara defensas efectivas contra cualquier estrategia específica. El momento de la confesión final representa uno de los puntos más trágicos en toda la narrativa bíblica. Las palabras de Sansón fueron precisas y devastadoramente honestas. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazireo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Esta confesión revela que Sansón comprendía perfectamente la fuente verdadera de su poder. No era ignorancia sobre su condición lo que lo llevó a la destrucción, sino una combinación fatal de agotamiento emocional, orgullo espiritual y confianza equivocada en su capacidad para controlar las consecuencias de sus decisiones. La admisión, seré como todos los hombres, es particularmente reveladora. Durante toda su vida adulta, Sansón había vivido con la carga y el privilegio de ser extraordinario, la posibilidad de convertirse en todos los hombres, ordinario, vulnerable, mortal, puede haber tenido un atractivo secreto para alguien cansado de llevar el peso del destino nacional. Al revelar su secreto, Sansón no estaba simplemente traicionando información militar, estaba profanando algo sagrado. Su nazireado no era meramente una fuente de poder personal, sino un pacto sagrado con el Dios Altísimo. Al exponerlo a la manipulación de una mujer dedicada a su destrucción, estaba esencialmente permitiendo que lo sagrado fuera puesto al servicio de lo profano. El acto físico de cortar el cabello de Sansón mientras dormía en el regazo de Dalila está saturado de simbolismo bíblico profundo. El sueño representa la vulnerabilidad más absoluta. El momento cuando una persona está completamente indefensa y dependiente de la protección de otros. Que Sansón eligiera dormir en el regazo de Dalila después de haber revelado su secreto mortal demuestra un nivel de confianza que raya en la ingenuidad fatal. El regazo materno tradicionalmente simboliza seguridad, nutricación y protección. Al permitir que Dalila ocupara esta posición simbólica, mientras simultáneamente planeaba su destrucción, Sansón experimentaba la perversión más cruel del amor maternal. La persona que debería haberlo protegido en su momento más vulnerable se convirtió en el instrumento de su ruina. El acto de cortar cabello en las culturas antiguas del Oriente Medio tenía significados rituales profundos, más allá de lo meramente estético. Era frecuentemente asociado con luto, humillación o transición de estatus. En el caso de Sansón, representaba la transición de consagrado a profano, de extraordinario a ordinario, de libertador a cautivo. Cada una de las 7 trenzas que cayeron al suelo llevaba consigo años de consagración, oraciones paternas y propósito divino. No era simplemente cabello lo que se cortaba, sino una identidad completa construida alrededor de la consagración especial al Señor. La declaración bíblica, y no sabía que Jehová ya se había apartado de él, representa una de las tragedias más profundas registradas en las Escrituras. La partida de la presencia divina no fue un acto de venganza caprichosa, sino la consecuencia natural de la violación sistemática de un pacto sagrado. Durante años, probablemente décadas, Sansón había experimentado la presencia manifiesta de Dios a través de demostraciones sobrenaturales de fuerza. Esta experiencia había creado en él una familiaridad con lo sobrenatural que paradójicamente lo había hecho menos sensible a la fragilidad de su relación con lo divino. La insensibilidad espiritual puede desarrollarse gradualmente
incluso en personas que experimentan regularmente manifestaciones del poder de Dios. Cuando los dones divinos se vuelven rutinarios, podemos comenzar a tratarlos como propiedades personales en lugar de responsabilidades sagradas. El hecho de que Sansón no sabía que Dios se había apartado sugiere un estado de ceguera espiritual que se había desarrollado mucho antes del corte físico de su cabello. Había perdido la sensibilidad para discernir la presencia o ausencia divina, una capacidad que debería haber sido fundamental para alguien en su posición. La facilidad con que los filisteos capturaron a Sansón, una vez que su fuerza sobrenatural había desaparecido, subraya la totalidad de su dependencia anterior del poder divino. Sin la presencia de Dios, el hombre que había aterrorizado a una nación entera se convirtió inmediatamente en un prisionero indefenso. La decisión filistea de cegar a Sansón fue tanto práctica como simbólica. Prácticamente eliminaba cualquier posibilidad de escape futuro. Simbólicamente, representaba la culminación de su ceguera espiritual previa. El hombre que había perdido la capacidad de discernir espiritualmente, ahora perdía también la capacidad de ver físicamente. Los grilletes de bronce que lo encadenaron representaban una inversión irónica de su condición anterior. El hombre que había roto cuerdas como hilos quemados con fuego, ahora estaba permanentemente confinado por metal común. Esta ironía no era accidental, sino divinamente ordenada como parte de las consecuencias de sus decisiones. El trabajo forzado de moler grano en la prisión era particularmente humillante para alguien de su estatus anterior. Era trabajo típicamente asignado a mujeres, animales o esclavos de la clase más baja. Para el antiguo juez de Israel, representaba la degradación más completa de su dignidad personal y nacional. La captura de Sansón tuvo ramificaciones que se extendían mucho más allá de su sufrimiento personal. Para los filisteos, representaba la validación definitiva de la superioridad de sus dioses sobre el Dios de Israel. Su celebración no era meramente por una victoria militar, sino por una aparente victoria teológica. Para los israelitas, la caída de su juez más poderoso representaba una crisis espiritual nacional. Durante 20 años, Sansón había sido su símbolo de resistencia contra la opresión filistea. Su captura sugería que incluso los más dotados por Dios entre ellos podían ser derrotados, creando desmoralización que se extendería por generaciones. La humillación pública de Sansón en el templo de Dagón se diseñó específicamente para maximizar el impacto psicológico sobre cualquier israelita que pudiera estar presente o escuchar sobre el evento. Era una demostración calculada de poder diseñada para quebrar cualquier resistencia nacional restante. La historia de Dalila y Sansón enseña que la vigilancia espiritual no es una actividad ocasional, sino un estado constante de alerta que debe mantenerse durante toda la vida. Para aquellos en la madurez de sus años, esta lección adquiere particular relevancia, ya que la experiencia de vida puede crear una falsa sensación de inmunidad contra ciertos tipos de tentación. Sansón había experimentado victoria tras victoria durante décadas. Esta historia de éxito puede haberlo llevado a subestimar la importancia de mantener las disciplinas espirituales básicas que habían sustentado su poder. La vigilancia espiritual requiere reconocer que nuestras victorias pasadas no garantizan seguridad futura. Cada día presenta nuevos desafíos que requieren dependencia fresca del poder divino y renovación de nuestro compromiso con los principios que nos han guiado exitosamente. En el contexto del matrimonio y las relaciones familiares, esta vigilancia significa nunca dar por sentado que nuestros cónyuges o seres queridos están más allá de la tentación o que nosotros mismos somos inmunes a influencias destructivas. Requiere cultivar conscientemente la intimidad espiritual y la comunicación honesta que pueden prevenir la erosión gradual de la confianza y el compromiso. El patrón de Sansón de formar vínculos emocionales íntimos con personas cuyas lealtades fundamentales estaban en conflicto con las suyas ofrece advertencias importantes para las relaciones contemporáneas. Mientras que las diferencias culturales o de trasfondo no necesariamente descalifican una relación, las diferencias en valores fundamentales y compromisos espirituales
crean tensiones que pueden ser destructivas a largo plazo. Para parejas maduras, esto se aplica no solo a la elección inicial de cónyuge, sino también a las amistades íntimas y asociaciones de negocios que se desarrollan a lo largo de la vida. Las personas que ejercen influencia significativa en nuestras vidas inevitablemente moldean nuestras perspectivas y decisiones, por lo que elegir sabiamente estas asociaciones es crucial para mantener la integridad espiritual. La atracción hacia lo prohibido o culturalmente diferente puede ser especialmente intensa durante periodos de transición de vida o crisis de mediana edad. La historia de Sansón nos recuerda que estas atracciones, aunque naturales, deben ser evaluadas cuidadosamente contra nuestros compromisos y valores más profundos. La tentación enfrentada por Sansón no se presentó como mal obvio, sino como la satisfacción aparente de necesidades emocionales legítimas. Dalila ofrecía compañía, afecto, comprensión y aceptación, todas necesidades humanas válidas. La tragedia fue que ella ofrecía satisfacer estas necesidades a través de medios que finalmente resultarían destructivos. En el mundo contemporáneo, la tentación frecuentemente se presenta de maneras similarmente atractivas. Las ofertas de éxito profesional que requieren comprometer la ética, las relaciones que prometen satisfacción emocional pero requieren infidelidad, las oportunidades financieras que demandan deshonestidad, todas siguen el mismo patrón de ofrecer algo bueno a través de medios cuestionables. La madurez espiritual requiere desarrollar la capacidad de discernir no solo entre lo obviamente bueno y malo, sino entre lo que es genuinamente beneficioso y lo que meramente parece atractivo. Esta capacidad de discernimiento se desarrolla a través de años de práctica en aplicar principios bíblicos a decisiones de vida real. Aunque Dalila fue el agente inmediato de la destrucción de Sansón, él siguió siendo responsable por las decisiones que lo colocaron en esa posición vulnerable. Esta distribución de responsabilidad ofrece lecciones importantes para comprender las dinámicas de relaciones abusivas o manipuladoras. Reconocer la manipulación de otros no nos excusa de la responsabilidad por nuestras propias decisiones. Sansón eligió repetidamente permanecer en una relación que claramente se estaba volviendo peligrosa. Cada vez que Dalila probaba la información falsa que él proporcionaba, él recibía evidencia clara de sus intenciones hostiles, pero eligió ignorar estas advertencias. Para adultos en relaciones problemáticas, esta lección subraya la importancia de tomar acción cuando aparecen señales de advertencia, en lugar de racionalizar o minimizar comportamientos destructivos. La esperanza de que una persona manipuladora eventualmente cambiará raramente se realiza sin intervención externa significativa. Las consecuencias de las decisiones de Sansón se extendieron mucho más allá de su sufrimiento personal para afectar a su familia, su comunidad y su nación entera. Esta realidad subraya que nuestras decisiones morales nunca son puramente privadas, sino que crean ondas que afectan a múltiples círculos de personas que se preocupan por nosotros. Para líderes familiares, profesionales o comunitarios, esta responsabilidad ampliada es particularmente significativa. Las decisiones que podrían parecer como asuntos personales pueden tener impactos devastadores en aquellos que dependen de nuestro liderazgo y estabilidad. La historia también ilustra que algunas consecuencias de la desobediencia son irreversibles en esta vida. Aunque el perdón divino está siempre disponible, los efectos prácticos de nuestras malas decisiones pueden persistir mucho después de que hayamos experimentado restauración espiritual. Notablemente, la historia no termina con la caída de Sansón, sino con su restauración parcial. El crecimiento de su cabello simbolizaba la posibilidad de renovación espiritual incluso después de fracaso catastrófico. Su oración final y la respuesta divina demuestran que la misericordia de Dios puede alcanzar incluso a aquellos que han fallado más espectacularmente. Esta dimensión de esperanza es particularmente importante para adultos que pueden sentir que sus fracasos pasados los han descalificado de servicio futuro o significado espiritual. La restauración de Sansón
aunque parcial y costosa, demuestra que Dios puede usar incluso nuestras ruinas para sus propósitos si genuinamente nos volvemos hacia Él. La restauración divina raramente restaura todo lo que se perdió a través de nuestras malas decisiones, pero puede crear nuevas oportunidades para significado y servicio que honran tanto la justicia como la misericordia divinas. En la era digital contemporánea, las técnicas de manipulación empleadas por Dalila han encontrado nuevas expresiones a través de plataformas de redes sociales, aplicaciones de citas y comunicaciones virtuales. La aparente intimidad creada a través de intercambios digitales puede generar un sentido falso de conocimiento mutuo que rivaliza con lo que Sansón experimentó con Dalila. Los depredadores emocionales modernos utilizan perfiles cuidadosamente construidos, fotografías seleccionadas estratégicamente y comunicaciones calculadas para crear personas que apelan específicamente a las vulnerabilidades de sus objetivos. Como Dalila, pueden pasar semanas o meses desarrollando confianza antes de comenzar a extraer información personal o influenciar decisiones importantes. Para adultos maduros que pueden estar navegando el mundo digital después de divorcio, viudez o simplemente expandiendo sus círculos sociales, las lecciones de discernimiento de la historia de Sansón son particularmente relevantes. La facilidad de comunicación digital puede acelerar el desarrollo de intimidad emocional de maneras que pueden nublar el juicio sobre el carácter real y las motivaciones de nuevos conocidos. Sansón había dedicado décadas de su vida al servicio de su pueblo como juez y libertador. Sin embargo, sus decisiones relacionales sugieren un hombre que se sentía no realizado en áreas importantes de su vida personal. Esta dinámica es común entre adultos en la mediana edad que pueden haber alcanzado éxito profesional o cumplido responsabilidades familiares, pero sienten un vacío en la intimidad personal o la satisfacción emocional. La vulnerabilidad particular de este periodo de vida a relaciones comprometedoras se debe en parte a la conciencia creciente de la mortalidad y el deseo de experimentar aspectos de la vida que pueden haber sido pospuestos o negados. Como Sansón, los adultos maduros pueden racionalizar decisiones relacionales riesgosas como compensación merecida por años de sacrificio o servicio. La historia advierte que estos períodos de transición, aunque naturales, requieren vigilancia espiritual aumentada en lugar de relajación de estándares morales. Las decisiones tomadas durante crisis de significado personal pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá del periodo de crisis mismo. Los principios de manipulación empleados por Dalila se manifiestan frecuentemente en estafas financieras contemporáneas dirigidas específicamente a adultos mayores. Los estafadores utilizan técnicas similares de construcción de confianza, apelación a necesidades emocionales y presión gradual para extraer información financiera personal o influenciar decisiones de inversión. Las señales de advertencia incluyen presión emocional para tomar decisiones rápidas, apelar a la soledad o necesidad de compañía, promesas de beneficios extraordinarios y solicitudes de información personal sensible. Como con Dalila, estos manipuladores frecuentemente alternan entre afecto intenso y frialdad calculada para mantener a sus víctimas emocionalmente desequilibradas. La historia de Sansón subraya la importancia de mantener confidencialidad sobre información financiera sensible y buscar consejo de consejeros de confianza antes de tomar decisiones importantes, especialmente cuando están involucradas nuevas relaciones o presión emocional significativa. Para padres maduros, abuelos y líderes comunitarios, la historia ilustra cómo las decisiones personales de figuras influyentes afectan círculos amplios de personas. Los hijos adultos, nietos y miembros de la comunidad observan y son influenciados por las decisiones relacionales y morales de aquellos que respetan. Esta responsabilidad expandida no significa perfectibilidad, sino conciencia aumentada sobre el impacto potencial de nuestras decisiones. Requiere considerar no solo las consecuencias personales de nuestras acciones, sino también cómo podrían afectar a aquellos que nos miran en busca de orientación o estabilidad. La transparencia apropiada sobre luchas y decisiones
puede ser parte de un liderazgo responsable, pero debe equilibrarse con la necesidad de proporcionar seguridad y orientación consistente a aquellos que dependen de nosotros. El secreto de Sansón, la fuente de su fuerza, encuentra paralelos contemporáneos en la información personal sensible que todos manejamos: códigos de acceso, información financiera, detalles médicos y secretos familiares. La facilidad de comunicación digital ha creado nuevas vulnerabilidades para esta información. Las lecciones de discernimiento de la historia incluyen mantener confidencialidad apropiada, incluso en relaciones íntimas, reconocer cuando se está siendo presionado para revelar información sensible y comprender que la verdadera intimidad no requiere transparencia total en todas las áreas. Al concluir esta exploración profunda de la historia de Dalila y Sansón, nos enfrentamos con verdades incómodas, pero necesarias, sobre la naturaleza humana que trascienden épocas y culturas. Esta narrativa antigua continúa resonando con fuerza particular en nuestros corazones maduros, porque hemos vivido lo suficiente para reconocer en nosotros mismos las capacidades tanto para la nobleza como para la traición, frecuentemente coexistiendo en tensión inquietante. Dalila representa la capacidad humana para el mal calculado y sistemático. Su historia nos recuerda que no todas las personas en nuestras vidas tienen buenas intenciones, y que el encanto, la belleza y las expresiones aparentes de afecto pueden mascarar motivaciones destructivas. Más perturbadoramente, ella nos confronta con la realidad de que todos poseemos capacidades para la manipulación cuando creemos que los fines justifican los medios. Sansón encarna la tragedia universal del potencial no realizado debido a debilidades de carácter no confrontadas. Su historia resuena especialmente con aquellos que hemos sido bendecidos con talentos, oportunidades o posiciones de influencia, porque ilustra cómo los dones extraordinarios no pueden compensar la falta de disciplina moral y vigilancia espiritual. Para aquellos en matrimonios de larga duración o buscando relaciones significativas en etapas posteriores de la vida, esta historia ofrece sabiduría crucial sobre la construcción y mantenimiento de confianza genuina. La intimidad verdadera no se basa en la revelación de todos los secretos, sino en el compromiso mutuo con el bienestar del otro por encima del beneficio propio. La historia ilustra cómo las relaciones pueden ser utilizadas como armas cuando una o ambas partes priorizan sus propias necesidades sobre el bienestar de la relación. También demuestra que la confianza, una vez traicionada de manera fundamental, puede ser imposible de restaurar completamente, subrayando la importancia de protegerla celosamente. Quizás el aspecto más esperanzador de esta narrativa es su demostración de que incluso después del fracaso más catastrófico, la misericordia divina permanece disponible. El cabello de Sansón, que comenzó a crecer en prisión, simboliza la persistencia de la gracia de Dios, incluso cuando enfrentamos las consecuencias completas de nuestras malas decisiones. Esta esperanza es particularmente preciosa para aquellos que llevan el peso de errores pasados o que se sienten descalificados de significado futuro debido a fracasos anteriores. La restauración parcial de Sansón no minimiza las consecuencias de sus decisiones, pero demuestra que Dios puede usar incluso nuestras ruinas para propósitos redemptivos. La historia concluye no con fórmulas simples para evitar la tentación, sino with un llamado sobrio a la vigilancia continua y la dependencia constante de la sabiduría divina. En cada etapa de la vida, enfrentamos nuevas formas de tentación apropiadas para nuestras circunstancias y vulnerabilidades particulares. Para aquellos en años maduros, esto puede incluir la tentación de la complacencia, basada en victorias pasadas, la racionalización de compromisos menores que pueden llevar a mayores, o la suposición de que nuestra experiencia nos ha hecho inmunes a formas de engaño que afectan a otros. Finalmente, esta historia nos desafía a considerar el legado que estamos construyendo a través de nuestras decisiones diarias. Tanto Dalila como Sansón dejaron impactos que se extendieron mucho más allá de sus propias vidas, afectando familias, comunidades y naciones enteras.
En nuestros roles como padres, abuelos, mentores y líderes comunitarios, nuestras decisiones morales crear ondas que influenciarán a generaciones futuras. La pregunta que esta historia plantea no es si tendremos influencia, sino qué tipo de influencia elegiremos ejercer. En última instancia, la historia de Dalila y Sansón es tanto advertencia como evangelio. Advierte sobre los peligros reales de la complacencia espiritual, las relaciones comprometedoras y las consecuencias duraderas de las malas decisiones morales. Pero también proclama las buenas noticias de que la gracia divina puede alcanzar incluso a los más caídos, y que nunca es demasiado tarde para volver a los caminos de rectitud. Para aquellos que se reconocen en Sansón, dotados pero luchando con debilidades persistentes, la historia ofrece tanto humildad como esperanza. Para aquellos que ven reflejos de Dalila en sus propias capacidades para la manipulación, la historia sirve como un espejo que puede catalizar el arrepentimiento y la transformación. En el análisis final, somos todos personajes en una historia más grande, y las decisiones que tomamos hoy continuarán resonando a través del tiempo, influenciando no solo nuestro propio destino, sino también el de aquellos cuyas vidas tocamos. Que podamos elegir escribir capítulos que honren tanto la justicia como la misericordia del Dios, que nos ama lo suficiente para advertirnos de los peligros, mientras simultáneamente nos ofrece esperanza de redención. La luz y las tinieblas coexisten en cada corazón humano. La historia de Dalila y Sansón nos recuerda que la luz debe ser conscientemente elegida, cuidadosamente cultivada y valientemente vivida cada día de nuestras vidas. Solo así podemos evitar los caminos que llevan a la destrucción y descubrir aquellos que conducen a la vida verdadera, duradera y significativa que nuestros corazones anhelan más profundamente.